Bueno, sean todos bienvenidos a sus clases a distancia. Vamos a continuar con el tema de la contaminación por parte de la industria láctea. Veremos el caso particular de la mantequilla, que también produce un suero, quieras o no. Vemos que la mantequilla viene de la crema y la crema es definitivamente mucho más líquida que la mantequilla, y esta es a través de una separación mecánica que se obtiene. Entonces tenemos una parte del líquido la cual no se evapora y que esta nos va a generar un subproducto. Lo vamos a llevar en este caso porque lo correcto es que desecho ya no puedes hacer nada con él, y en el caso particular del subproducto de la mantequilla, o sea, ustedes ven la mantequilla y se puede volver hasta un bloque, porque efectivamente es mucho más denso que la crema. Eso no se puede negar, aunque en temperatura ambiente puede estar también semipastosa, casi llegando a líquida. Entonces, regresando a este suero, este generalmente es usado para la alimentación de ganado. Como les digo, muchas veces los sueros se pueden utilizar como una alternativa de alimentación para novillas y para cerdos. Eso nos va a ayudar bastante a minimizar nuestra carga hacia el medio ambiente. Aparte de eso, que dependiendo si nosotros somos dueños de esas vaquillas, de esos terneros, nos va a ayudar a minimizar nuestros costos de operación, y también podríamos ayudar a otros productores, pues dándoles una alternativa proteica barata para que ellos produzcan a sus cerdos, pues. También hablando acerca de lo que es la producción de lácteos en polvo, quieras o no, una pequeña parte de esto se va pegando a la maquinaria y estos se van con aguas de lavado. Nosotros aplicamos detergente y agua, y ahí es donde se va esta parte. Que crea partículas en suspensión, y que estos residuos, si buscamos otro método, quizás una limpieza más mecánica o solamente con agua a presión, podríamos hacer que esto nos sirva también para la alimentación del ganado, no porque a veces por temperatura quizás esas proteínas ya no son tan aprovechables o palatables para el ser humano. Entonces, esta proteína pegada, si nosotros la arrancamos mecánicamente con agua, vamos a hacer que sea aprovechable para los animales, que tienen un gusto diferente que nosotros, y no necesariamente implica que estén en mal estado. Y más o menos ahí ya vimos el espectro de posibles residuos que tengamos con la producción láctea, desde mantos acuíferos, aire y desechos sólidos. Pero hay que pensar también en qué se puede hacer con los diferentes desechos. Ya hablamos bastante del reciclaje. En el caso de los desechos sólidos, hablamos de buscar tecnologías más eficientes en el caso de de la contaminación del aire, y en el caso particular del tratamiento del agua, de los desechos que van en suspensión en el agua. Vamos a hablar de tratamiento de aguas residuales, que este tratamiento, pues la verdad es que son tratamientos bastante eficientes, que incluso aunque no se está aprovechando de esa manera, el agua muchas veces queda a nivel de agua potable, pues, o sea, da igual que esta agua haya sido incluso agua negra a que haya sido perforada de un pozo. Hay tratamientos tan efectivos que permiten que el agua, obvio, va a ser mucho más largo el proceso y no tan eficiente a como decir solo perforo mi pozo, garantizo que el agua esté un poco más limpia, y ya la puedo distribuir pues a través de filtrado, clorado y si es necesario osmosis inversa. Pero este otro proceso sí lleva un poco más de tiempo, pero igual nos va a garantizar agua tan limpia como la que podamos obtener de los pozos, incluso hasta más, porque hay pozos que ya están contaminados. Eh, para empezar, vamos a hablar de los pretratamientos, que esto es nada más hablar de cosas que tenemos que hacer para que el agua sea más fácil de tratarla y que nos dé un buen aspecto
sin demeritar el tratamiento posterior. Por ejemplo, vamos a hablar del tamizado. ¿Qué es esto? Remover los sólidos gruesos de una planta depuradora. Hablemos, por ejemplo, del agua en general. Yo puedo tener un agua muy limpia, muy cristalina, pero si yo arrojo una botella ya estoy tirando sólidos. Entonces puede que pase tanto tiempo que el agua que está circulando por ahí sea potable. O sea, sí, casi llegando a potable, pues hay muchos lugares donde hay agua muy pura. Aquí en El Salvador son pocos, pero todavía hay. ¿Y qué pasa? Cuando vemos esta botella ya nos parece que estuviera contaminado. Entonces, aunque el agua esté muy limpia, tenemos un contaminante físico. Y es un problema que es fácilmente solucionable a través de, por ejemplo, redes, a través de sistemas de mallas, de sistemas de rejillas, y eso nos va a permitir colectar sólidos muy grandes. El segundo paso son tanques de sedimentación. Los sedimentos generalmente cuando el agua es fluida, esta va llevándolos de manera de suspensión, pero si nosotros dejásemos que el agua fuese de manera, se estancara un momento, ojo, estoy hablando nada más de periodos cortos, no vamos a decir que sea, estamos hablando de un mes y ahí la dejamos sin hacer nada, no, estamos hablando de periodos cortos de tiempo, incluso hay aditivos que ayudan a la sedimentación de cualquier agua en la que nosotros queramos tratar. Entonces venimos nosotros y dejamos que se separe por acción mecánica, donde el sedimento mucho más denso del agua pasa a la parte de abajo y arriba nos queda un líquido mucho más claro. Veamos un ejemplo bien fácil, es el caso de la horchata y la cebada. Son dos frescos que tienen una naturaleza de fases donde tenemos el polvo en suspensión, y conforme nosotros dejamos que se siente vamos viendo cabal una capa mucho más gruesa en la parte de abajo de sedimentos y un líquido un poco más claro en la parte superior. Mientras más sea el tiempo que lo dejemos, más claro se va volviendo este líquido, porque la suspensión de partículas se va reduciendo y esto se va sedimentando en la parte de abajo. Es igual el mismo proceso, solo que lo podemos acelerar en una planta tratadora de aguas. Luego, hoy sí ya nos adentramos al proceso propiamente del tratamiento, con el primer paso, que es la homogenización y neutralización. ¿Qué quiere decir esto? Que venimos nosotros y necesitamos que el agua, para que esté tratada, cumpla con ciertas condiciones, porque lleva una parte biológica. Entonces no puede ser ni demasiado salada, no puede ser ni demasiado ácida, ni demasiado alcalina. Debemos de lograr más o menos pareja. ¿Cómo hacemos esto? Pues mezclando diferentes sueros. A veces, con tal de lograrlo, vamos a necesitar mezclar, por ejemplo, sueros dulces con sueros salados o sueros ácidos, con tal de que logremos homogenizar esto. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, vamos a perder una pequeña fracción de nuestro potencial de uso de suero dulce, pero con tal de lograr un beneficio mayor, pues de que estas aguas sean tratadas de manera correcta. Entonces, tenemos ya que está homogenizado. ¿Eso qué quiere decir? Que más o menos todas las partículas de suspensión son más o menos del mismo tamaño, son partículas muy pequeñas y no tienen condiciones ni de pH ni salinidad demasiado extremas. No nos vamos a ir demasiado arriba al punto de que las bacterias no puedan sobrevivir, como si ocurre, por ejemplo, si yo de repente aplico agua de mar. Las bacterias que viven en el mar ya están acostumbradas, pero bacterias que no estén acostumbradas van a morir y necesitamos para tratar las aguas. Posteriormente a esto se les tiene que hacer un proceso de desgrasado, porque es bien difícil
que las grasas se logren desemulsionar de los tanques. ¿Qué quiere decir esto? Cuando están emulsionadas se mantienen en una forma de suspensión, pero ya con todos estos procesos es bastante complicado que nosotros evitemos que se nos pegue a las paredes de los tanques, se nos vaya pegando entre la maquinaria y todo eso, entonces hay que hacerle un proceso de desgrasado. Esto generalmente nosotros simplemente tenemos que hacer como cuando dejamos enfriar una sopa para que no quede demasiado grasosa. Recogemos con una cuchara, una pala o una especie de rasqueta o algún instrumento para colectarla de la parte de arriba y la depositamos en otro lado. Esta grasa, si no ha sufrido ningún proceso adverso a su calidad, puede reutilizarse también. Nosotros podemos reutilizarlo en la industria, por ejemplo, del biodiesel. Empezar a producir con esta grasa biodiesel y aprovechar un poco más la cadena de lácteos, para que vean ustedes hasta dónde se puede ir alargando la vida útil de la leche. Normalmente uno piensa leche, queso y crema y ahí quedó, pues, pero vemos que esto puede seguir más, que esto tiene múltiples implicaciones. Okay. Después de esto, sí ya necesitamos hacerle un tratamiento biológico para reducir la demanda de oxígeno biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que acuérdense que en los sueros hay proteínas, hay grasas, como ya vimos que es necesario retirarlas, va a haber también un poco de azúcar, y esto si lo tiramos, las bacterias que hay en un medio ambiente salvaje se lo van a acabar y a la vez van a acabar con el oxígeno del agua. Entonces va a acabar con la vida que los rodea. Nosotros lo que debemos de hacer es que debemos de hacer un tratamiento biológico controlado para que ellas mismas acaben con el oxígeno o puedan acabar con esto sin la necesidad de acabar con el oxígeno, y ya después nosotros poder liberarla de manera que no afecte al ecosistema al cual va a ser liberado. Hay dos métodos, un tratamiento aeróbico y uno anaeróbico. En el caso del aeróbico vamos a ver que se utilizan fangos activados, es decir, algo que parece un lodo, que ese lodo contiene multiplicidad de bacterias, una cantidad de bacterias enorme, tanto de manera individual como en la variedad de las mismas. No, ¿eso qué quiere decir? Que puede haber 8 variedades distintas y de estas haber miles de millones de bacterias en un kilo de este fango. Y se utilizan para la descomposición de la materia orgánica en presencia de oxígeno. Estos son sistemas que se pueden adaptar a gran variedad de vertidos y que son bastante flexibles y que se obtienen muy buenos resultados con ellos. Que eso no, es bien delicado tener una única planta que nos trabaje solo con nuestros desechos, porque si bien vamos a tener la oportunidad de producir bastantes lácteos, no necesariamente quiere decir que vamos a suplir la capacidad instalada de una planta. Acuérdense que no necesariamente se hace todo a la medida, hasta lo más pequeño, pues. Por ejemplo, yo he visto muchos anuncios de tinas de cuajo que la medida mínima son 250 litros. Aunque ellos dicen que se puede trabajar con 100 botellas, sí, pero tampoco te venden una exclusivamente para 100 botellas, te venden una para 250 litros. Entonces vemos que a alguien no le tiene tanta cuenta tener un equipo tan grande y solo vamos a estar supliendo con pequeñas cantidades para lo que él ve. Entonces por eso este tipo de sistema se puede combinar con aguas negras de ciudades, con aguas residuales de rastros, por ejemplo, y da muy buenos resultados. De momento hasta aquí voy a dejar esta clase, nos vemos en la próxima.